ha aumentado un poco el dólar oficial y obviamente de la mano del oficial prácticamente el resto de los dólares. Digo prácticamente porque sigue pasando algo muy único donde el dólar marginal o el dólar ilegal o el blue, como conocido normalmente, está muchas veces más barato que el dólar oficial. Claro. De hecho, en algunos lugares, en algunas cuevas en Buenos Aires se consigue hasta 5 pesos más barato que el oficial. De hecho, vos decías, llegó a 1280 en el día de ayer, hoy ya está bajando un poquito. Ujú. Y bueno, para analizar un poco las causas de este aumento que ha tenido, en realidad hay algunas causas, o podemos decir algunas causas, pero en realidad también es que está dentro de lo que se espera. ¿Por qué? Porque el gobierno estableció un margen entre los 1000 y los 1400 donde dijo, acá va a flotar, ¿en base a qué? En base a la oferta y la demanda. Si está dentro de eso, yo no lo voy a tocar. Si baja menos de 1000, no voy a salir a comprar. Y si va por arriba de 1400, no voy a salir a vender. Recién ahí voy a salir a vender, si no, no lo voy a tocar. Y la realidad es que veníamos acostumbrando a un dólar ahí, entre 1100 y 1200, oscilaba ese número, y en estos días empezó a moverse. ¿Cuál es el motivo? A ver, uno de los primeros puntos es, pensemos que el 30 de junio se terminó, que ya lo habíamos charlado, un informe se terminó la rebaja de las retenciones. Las Claro. retenciones volvieron a ser del mismo porcentaje que fueron en el mes de enero, con lo cual, ahí, ¿qué iba a pasar? Y lo que está pasando, obviamente que el sector agropecuario no está liquidando el mismo flujo que venía liquidando. Con lo cual ahí significa menos dólares en el mercado fresco, producto de las exportaciones, y ahí empieza a escatimar. Si nosotros miramos por otro lado, ¿qué puede pasar también? Efecto aguinaldo. Muchas personas que no, que han cobrado el aguinaldo y que vienen y que a lo mejor dicen, bueno, esta me sobra, Claro. porque no la tenía pensado en el flujo diario, me sobra el aguinaldo, lo puedo ahorrar y significa que se fue a dólar. Entonces tenemos por un lado menos oferta porque hay menos exportadores por el aumento de las retenciones y por otro lado un crecimiento de la demanda por efecto aguinaldo, es un punto en que empezó a hacer ruido y empezó a generar un aumento del valor. Digo, veníamos, de nuevo, al gobierno no lo preocupa. De hecho, también se habla que el mercado le tomó el punto al ministro Caputo, que la semana pasada salió a decir, muchachos, medio como canchereándola, diciéndole, muchachos, está barato, si está barato el dólar, cómprenlo, hagan un buen negocio, campeones. Algo así fue la frase que tiró Caputo, como dice, está barato, compren. Como diciendo, Claro. irónicamente diciendo, mirá que va a bajar más y van a perder plata. Pero bueno, el que compró a 1200 la semana pasada, cuando Caputo dijo que estaba barato, hoy ya se ganó un buen porcentaje. Eso principalmente entendemos que son los principales motivos. A ver, ¿qué otro Silvio, también podría sumar esto? Sí, Mario. sí, quería preguntarte el tema de la gente que sale al exterior, las vacaciones afuera. ¿Es más barato la vacación afuera? Y preguntarte también con ese dólar, qué está pasando? Ese dólar se va, se fuga de la Argentina, ¿no? Totalmente. Es más, acá estaba buscando los números porque salió hace muy poquito volumen de utilización de tarjeta de crédito. Y la verdad es que la utilización de la tarjeta de crédito y la compra de dólares para eso se ha incrementado muchísimo en este tiempo. ¿Por qué? Justamente porque el, comparativamente el viaje al exterior está siendo muy económico, ¿no? Porque a 1280, 1275 el dólar está barato, entonces hay mucha demanda por el tema de los viajes. Es más, acá estoy buscando, ya les decía, el número específico, pero viene incrementándose mucho el consumo de dólar para compras en el exterior y también para el atesoramiento. Que antes, en otros gobiernos, ese número, a ver, me voy mucho más atrás. En la época de Macri estaba cerca de los 4.000 millones. Cuando vino Alberto, obviamente que hubo pandemia, pero también los cepos que había y que Sí. no se podía comprar, hizo que se reduciera muchísimo y estaba cerca de los 200 millones mensuales. Hoy están muchísimo más arriba, pero digo, es producto de esto, de que el tipo de cambio está bastante económico y que también se está dando mucho el viaje al exterior, con lo cual uno sale a consumir el dólar con tarjeta. Pero la realidad también es que, ¿qué pasa? Antes uno lo consumía con la tarjeta, iba y lo pagaba en pesos. Hoy la mayoría lo consume con la tarjeta, pero va y lleva el billete, que Claro. tiene el billete en el colchón, digamos, saca el billete del colchón. Porque cuando uno le incrementa y le pone el valor del dólar con los impuestos, ya está en un dólar de 1.600 y ahí sí se hace un dólar un poco más caro. Pero obviamente que también, por ese lado, tenemos mayor demanda
de dólares por el viaje al exterior y por las compras en el exterior y la importación que viene incrementándose, y el lado de la demanda viene siendo floja. El sector Claro. agropecuario no ofrece los dólares, el sector tampoco, no están llegando las inversiones masivamente como para financiar eso, y el gobierno está emitiendo algunos bonos en Ujú. dólares para poder cubrir ese déficit, esa demanda que tiene el mercado. Pero también empieza a generar, eso es una manta corta, digamos, ya Sí. hemos vivido que el gobierno dice, hay que vivir con lo que se genera, el Estado, pero también el país debe vivir con lo que genera en dólares. Entonces, que después llega a pasar que hay una escasez de dólares y empieza de nuevo la restricción, empieza a Claro. cortar para viajes, para lo que menos duele, digamos, que es viaje y gasto superfluo, y después dejo ese dinero para la importación de maquinaria o la importación de materia prima que necesita la industria para poder generarse. Pero el El, dólar claro. empezó a despertarse un poquito y también pensemos que estamos ya de cara a las elecciones. Ujú. A nivel provincial nosotros ya pasamos las elecciones, pero ahora se juega una partida a nivel nacional, que van a ser en octubre, y en octubre, es más, habría que preparar para un octubre con más, un dólar más cerca del 1400, si no pasa nada. ¿Por qué? Porque el gobierno, recordemos esto, el gobierno dice, yo hasta los 1400 no me muevo y a mí no me hace nada. Entonces, probablemente para octubre, con la inestabilidad producto de las elecciones, con una menor cantidad de demanda de producto agropecuario, del sector agropecuario, probablemente tengamos un dólar para octubre cerca de los 1400 y que, ¿cuál es el riesgo de esto? La inflación. De hecho, si nosotros hace segundos se publicó la inflación en Buenos Aires y ya la dio un poquito más alta que el mes pasado, entonces es que empiezan a ver de reojo la inflación con respecto al dólar. El gobierno se cansa de decir que la inflación no está atada al aumento del tipo de cambio porque, digamos, ya dijo, pueden poner el tipo de cambio a 1400. Pero bueno, siempre se mira Silvio, de reojo el dólar para ver, para ajustar los precios. Sí, Mario. Silvio, escuchábamos del JP Morgan que estaba aconsejando a sus clientes salir de ese tradicar, ¿no? El que tiene que ver con el tema de inversiones. Eso también es para monitorearlo, para estar atento a esas declaraciones, por supuesto. Totalmente. Sí, por supuesto. Y a ver, las inversiones en nuestro país. Y ahí, a ver, voy a tocar un poquito otra cuestión que es la morosidad, ¿no? Y ahí voy del mercado bursátil como inversión a Ujú. cómo eso cayó. En el último tiempo hemos encontrado varias empresas grandes, de renombre, con salida en las bolsas, que han tenido problemas para cumplir con sus obligaciones bursátiles. Es decir, han emitido pagaré hace algún tiempo en dólares y que esta es la época de afrontar esos vencimientos y no lo pudieron hacer y han caído en concurso, han pedido la Claro. quiebra o simplemente han caído en la cesación de pago, ¿no? Ujú. Eso significa que eran inversiones que en un momento estas empresas internacionales recomendaban, salgan a comprar instrumentos financieros en Argentina porque pagan una buena tasa, el dólar está estable, la economía está estable y un buen negocio. Hoy que estas empresas empiezan a hacer ruido y empiezan a no poder cumplir con sus Claro. obligaciones bursátiles, el mercado dice guarda con las inversiones en privados en Argentina, porque no es todo tan bien y el mercado no está tan bien, o por lo menos algunos sectores no están tan bien. Ujú. Entonces, empiezan a migrar algunas de estas inversiones que han tenido inversiones bursátiles directamente Claro. y ven la incertidumbre que hay en la cadena de pago. Y digamos, cuando empiezo a analizar la cadena de pago, veo en estas grandes empresas que están teniendo problemas para cubrir sus obligaciones bursátiles, y después veo las pymes también, donde se ve que está empezando a aumentar la morosidad en los cheques. Empieza a haber más cheques en fondos, empieza a ver que se empieza a alargar pagos porque no pueden hacer frente a esos pagos, a los pagos, a las promesas de pago que tenían estipuladas, porque en realidad también al caer el consumo, que el consumo no levanta todavía, eso significa que se está haciendo un poco más dura y más lenta la cadena de pago. Algunos, Silvio, digamos, los que estaban muy sobre el borde, están teniendo problemas.